programa de hoy lo vamos a dedicar a algo que seguramente usted habló, escuchó, habla, menciona palabras y realmente yo hoy quise decir, bueno, vamos a indagar un poco qué es esto del lunfardo. ¿Qué es el lunfardo? Tema de toda la hora. Para eso invité a... Espero que no se arme ninguna cuestión especial, porque tener un entrerriano y una correntina en la mesa No sabía que era correntina. puede generar cosas, ¿no? No, mira, el señor es de Gualeguaychú y además Estoy amansado. yo aprendí, así como los entrerrianos, porque yo tengo un pecado entrerriano, estoy casado hace 45 años con una entrerriana de la misma ciudad, no voy a decir del mismo pueblo, de Pedro Luis. Hablábamos siempre de los gurises y me enteré, leyendo algunas cosas, que en Corrientes hablan de las vainitas. Sí, Es decir, no voy a discutir con él porque él es argentino y yo soy extranjera. ¡ah, caray! Es de la República de Corrientes, eso le va a decir. Ya vino con un cuchillo debajo de la lana, del poncho. Trajo lana, pero está el cuchillo ahí. Bueno, Martina Iñiguez no integra la Academia del Lunfardo, por eso la invité, pero escribe poesías en lunfardo. Y vamos a ver qué es eso que escribe. Además hace canciones, algunas cosas interesantes, varias cosas interesantes. Ricardo Ostuni integra la Academia del Lunfardo y es un especialista en temas de tango, pero el lunfardo también, que ha escrito muchísimo sobre esto. Y el doctor Pedro Luis Barcia, como presidente de la Academia de Letras, usted ya lo conoce, no hace falta que diga absolutamente nada de él. Ricardo en parte es nuestro porque me ha dado un premio. De modo que lo hemos reconocido desde el sitial de la Academia Argentina, lo hemos reconocido dando un premio para el cual lo presentó un amigo común que acaba de fallecer, que es Horacio Castillo. Por eso hacemos un pequeño homenaje. Exacto, que era de gran poeta. A la memoria de Horacio Castillo, que además de un gran poeta era una bellísima persona. Sí, sí, así es. Brevísima pausa y empezamos el programa. ¿Qué es el lunfardo? Y este es el tema, como le señalé antes. Ahora, usted sabe que hay una academia porteña del lunfardo. Y la academia porteña la integra Ricardo Ostuni. ¿Qué es esa academia? Bueno, la Academia Porteña en Lunfardo se creó en el año 1962 por una iniciativa de Amaro Villanueva, José Govelo, en fin, gente que estaba dedicada al estudio del habla popular. En estos 50 años que están próximos a cumplirse, ha hecho una labor muy intensa. Yo estoy en la academia desde hace 12 años. ¿Fue creada por disposición gubernamental o privada? No tiene ningún subsidio ni ningún tipo de apoyo oficial. La mantenemos nosotros, tanto los académicos como los patrocinantes, que son muchísimos, más de 500. Y bueno, lo que se ha estudiado en la academia es el habla popular, digamos, rioplatense, ¿no? Claro, cada vez esa habla se va agregando nuevos vocablos que también hay que estudiarlos. Hay un habla, por ejemplo, Govelo con Oliveri han escrito un trabajo maravilloso que es el Diccionario de la Crisis. Con la crisis aparecieron corralito, es decir, un montón de palabras que se incorporan al lenguaje común. Pero, Ricardo, ¿a qué llamamos entonces lunfardo? Bueno, hoy, porque para ubicarnos en el tema. Ahí vamos a disentir. Bueno, A ver. hoy nosotros en la academia, que hemos hecho una redefinición del lunfardo para saber de qué estamos hablando. El lunfardo no es un idioma ni un lenguaje, es un reservorio de palabras que expresan de otra manera
que lo que expresa la lengua oficial. La misma cosa la dice de otra manera. Cuando habla de la lengua oficial, es la lengua de Española. la academia. De la Academia Española. La academia en general, no General. la española. Nada más que la academia española que no es la nuestra. Que no es la nuestra, no, está bien. Pero digo, es decir, el lunfardo expresa con vocablos de cuño propio, Mujer, mina, trabajo, laburo. así es. Bueno, es decir, es una alternativa eso es lo que hemos llegado como definición hoy día, porque evidentemente seguir sosteniendo, como se decía en alguna época, que el lunfardo es el idioma del delito, así se llama el libro de Lepiane, por ejemplo, en 1880 y pico, 84. 94. ¿Eh? 94. 94. Que lo comentó Rubén Darío. Rubén Darío lo comentó, sí, claro, Darío lo comentó. Varios, Drago escribió también sobre el mismo tema. Todos eran criminalistas, todos eran profesionales en materia del estudio del crimen, o el caso, por ejemplo, de Lepiane, que había sido policía, igual que Villamayor. Esa guardia cárcel era más. Claro. Guardia cárcel estaba más cerca a Villamayor de. Claro, entonces, claro, ellos ese vocabulario lo referían siempre al entorno carcelario. El único que en esa época se separó fue Juan Piaggio. Juan Piaggio, en su libro Vocablos del Argentinismo. Pero ya en un artículo que él habrá encontrado, que hizo un ensayo, Sí. es donde dialoga este hombre, este compadrito, y dice: yo no soy lunfardo. Claro. Pero usa lunfardismo. Lunfardismo. Pero lo que dice Piaggio, que el lunfardo es el habla del pueblo bajo de Buenos Aires. Es decir, ya le quita la connotación criminal, carcelaria, obviamente sin dejar de reconocer que hay muchas palabras que entraron por esa vía, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dice Ricardo, hasta ahora estamos en todo de acuerdo, no va a llegar la sangre al río. Lo primero es que efectivamente se trata de un léxico, la gente habla de la lengua lunfarda, no, es un léxico que inicialmente tuvo unas 400 a 700 palabras, que es lo que registra Villamayor. Villamayor, sí. Lo segundo es que este conjunto de palabras tiene nada más que dos rasgos sintácticos peculiares, que tan peculiares en nuestra situación argentina, porque como decíamos en el entreacto con Ricardo, todo tiene su antecedente. Claro. El caso del sanguche, que la gente fina dice sándwich, ¿no? O dice peor, sándwich. Nadie dice sándwich en nuestro país. No. Yo por eso escribo sándwich acentuando la A y con G-U, sándwich. Pues bien, el sándwich dice, te vamos a ver, te vamos. Claro. Se empareda, como decían los españoles, un verbo entre dos. O una sustantiva que sea entre dos. Ese es el habla capicúa. El habla capicúa es el primer rasgo morfosintáctico peculiar. Y el segundo es el berre, o el revés, que decía también un feca con chele, que también, como decía Ricardo, tiene sus antecedentes antiguos. Y un solo sonido tiene, me parece a mí, que es el sh de cafillo, ¿no? Después todos los sonidos de la lengua española, que no son muchos, es la más sintética y reducida de sonido al lado del francés y del inglés. El sonido que nosotros no tenemos en el español general, porque uno dice Shakespeare, ¿y cómo lo escribe? Lo escribe con Y, lo escribe con SH y suena de distinta manera porque la SH no existe como sonido. Entonces, ¿cómo se escribe caficio? Se caficio con S, caficio con SH. Bueno, ese rasgo es peculiar, por un lado. La otra cosa que quería agregar es que efectivamente puede decirse que la preocupación inicial del estudio estuvo en lo carcelario, pero desborda inmediatamente. Y lo carcelario, vamos a explicarle al público. ¿Por qué eso de lo carcelario? Digo por qué, porque ellos lo saben mejor que yo. Disculpe que me meta a hablar de esto. No, por favor. Pero es que para pasarse mensajes dentro del penal, la gente no puede hablar paladinamente, como diría Berceo, sino que tiene que hablar en forma indirecta. Entonces, amacame el chumbo. Eso es una forma de decir, pasame el revólver. Sí, cuando o araca, para decir cuidado. Cuidado. Entonces, cuando la cana. Tango de Gardel dice araca la cana. Claro, cuidado la cana. Claro. Cuidado que viene cuando la cana. la cana detecta qué sentido tiene, y más, los guardacárceles tomaban nota de esto para pasarse los mensajes, tienen que cambiarlo. Entonces, es una rotación permanente de expresiones que se van creando y naturalmente así a lo mejor nació, pero eso desbordó enseguido al arrabal. Y después, como decíamos hoy, al conventillo. Bueno, el conventillo Antes del conventillo, usted mencionó el tema de la clase baja. Bueno, esto es lo que dice Piaggio. ¿Qué es eso de la clase baja? Bueno, ¿Qué llama? claro, porque uno tiene que ubicarse en la época. En aquellos años el arrabal existía. Hoy, cuando en el tango se habla del arrabal, yo supongo que los chicos pensarán de qué hablamos, ¿no?
pues los arrabales no existen. Curiosa palabra que es un arabismo. Es un arabismo. Que quedaba entre nosotros. Sí, claro, es un arabismo. Que además a mí me gusta decir que el arrabal no es geografía, sino un estado del alma, ¿no? Hay arrabales que no son netamente geográficos. Pero el lunfardo fue extendiéndose hacia la gente que estaba en las márgenes de la ciudad. Es decir, la gente del centro, la gente de la parte oficial de la ciudad, era gente de otra condición social, de otra cultura, generalmente cultura francesa, como en aquellos años, con institutrices y demás, lo cual hacía que su vocabulario fuera de otra naturaleza. Pero el hombre del común estaba más en contacto con esa realidad diaria que se circulaba. Y no le digo cuando viene la inmigración, ya cuando viene la inmigración, la mixtura, no solo de palabras, sino además de fonética, porque muchos lunfardismos son expresiones fonéticas que se escriben en el idioma original de otra manera, ¿no? El italiano. El italiano, precisamente. Poco francés, pero mucho italiano. Mucho italiano hay. Y también le decía hace un ratito, fuera de cámara, que hay muchos lunfardismos que ya aparecen en el castellano antiguo, clásico, ¿no? Le dije, por ejemplo, empedarse, ponerse en pedo. Eso lo tiene Gonzalo de Berceo en el año 1200, en su poema Milagros de la Virgen, en el canto 20, que habla de un cura borracho precisamente, que se embebda, se embebe, ¿no? Bueno, después vienen las transformaciones. Digo, y mina aparece en Cervantes, con el mismo sentido que le damos nosotros. Dice que tenía una mina que le daba muchos réditos más que un potosí, ¿no? Es decir, el mismo... O sea que, y el berre, la metátesis, la usa Quevedo. Quevedo ya tiene palabras invertidas. O sea que el lunfardo, como cualquier vocabulario jergal, tiene una cantidad de fuentes que no se pueden reconocer una sola, que fue el error que se cometió al principio de circunscribirlo a la cárcel, ¿no? Hasta el año 53, creo que Govelo, cuando escribe Lunfardía, publica Lunfardía, le da ya un análisis, una apertura hacia el estudio científico, investigativo del tema, ¿no? Y además lo saca del ámbito netamente carcelario, que después no le hicieron mucho favor cuando pasaron al prostibulario. Claro. El prostibulario tampoco es ¿por qué? Porque al prostíbulo va gente que paga. Claro. Y la gente del pueblo no pagaba prostíbulo, tenían sus relaciones al margen del prostíbulo. De modo que sería en todo caso por gusto que la gente fina o gente bien hablaba así en el prostíbulo como para acercarse a otro medio. Pero la expansión que ha dicho Ricardo es así. ¿Y cómo se cierra? Sí, comienza, no se ha cerrado todavía, ¿no? Pero sale de la cárcel, va el prostíbulo no, va al arrabal, va al conventillo y va penetrando por lo coloquial y cotidiano en el habla argentina. Cuando nosotros componemos el diccionario del habla argentino, incorporamos cantidad de lunfardismos de origen, que le llamamos argentinismo porque usan toda Argentina, pero es de origen lunfardo. Y más, traspasamos la frontera. Yo para la vez pasada, viniendo en un micro con todos los presidentes de academia, preguntaba quién conoce Bacán. La mitad conocía Bacán, claro. Los tangos de Gardel llevaban toda Centroamérica a Bacán. Ahora, me encuentro con sorpresa. Por ejemplo, Bacán me hace una entrevista en un diario de Colombia, y al otro día yo veo la entrevista y dice el académico Bacán. ¿Cómo que? Claro, ¿qué pasa? Yo estaba sin corbata, sin medias, con mocasines, y para ellos Bacán es el que viste displicentemente, no nuestro. Claro, esto pasa mucho, ¿eh? Bueno, ¿Puedo decir lo que es el lunfardo para una mina que no es académica? Pero, a través de un poema. Pero es una mina polémica. Pero mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Sí. Yo voy a hacer una pausa, porque usted va a hacer una pausa ahora, bueno, y usted me empieza el programa. Yo le iba a prometer que el segundo bloque lo iba a hacer suyo, porque con estos señores... Y va a ser así porque no vamos a poder meter base cuando yo tome la palabra. Con estos señores es muy difícil meterse. Enseguida volvemos.
Seguimos con el programa hablando del lunfardo. Y una mina me dijo que iba a hablar del tema. Adelante. No, no voy a hablar del tema, lo voy a decir a través de un poema. Ajá. La canción para mi lunfardo. Lo hallé enredado en arpegios, lloraba amure en un tango. Su voz, melange de razas, al compás del 2x4 estiraba en arrabales su raíz de cielo y barro, canyengue como milonga, pulenta como un abrazo. Fue casi al llegar al fondo de alguna yeca perdida, donde un farol alumbraba malevos y fulerías que escolaseaban la vida sobre la cruz de su esquina. Cuando lo encontré esa noche, rantifuso, espamentero, me fue copando su estilo kurda de mugre y misterio. Es que la ciudad torraba cansancios de Yotibenko y la luna le ponía zarzos de plata al silencio. Yo sentí latir en lunfa mi corazón de porteño. Con esmeriles de orfebre fui limándole cadenas que deschavaban la impronta de su prosapia canera y juné que entre barrotes florecía una violeta. Lo seguí ladero al barrio a taquear el sortilegio de veredas y zaguanes luciendo tamangos nuevos. Él le prendió a las catrielas flores de patio en el pelo, entreverado a la parla de gaviones chamulleros. Después se sentó a la mesa, igual que un duende travieso, de cambas que giros lunfas ortivaban sin saberlo, siempre trepando prejuicios con afán de rascacielo, hasta que, tras girar tanto con su musa a ras del suelo, llegó a tocar las estrellas su lirismo de alto vuelo, y me lo traje conmigo en las alas de unos versos. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Muy bien y bien leído, además. Porque no es frecuente que el autor lea correctamente. Ejemplo, Borges o Neruda. No, claro, Ahora, no se puede escuchar en la voz de ellos. Trucidan lo que han escrito. Lo que dice, me da oportunidad el que haya recitado Martina, para decir que generalmente las obras lunfardescas no las escribieron lunfardos, las escribieron gente culta, gente que sabía escribir, ¿no? Es decir, es como... Yo diría gente letrada. Letrada. Porque es otro nivel de cultura, todo es cultura. Claro, lo mismo que el lenguaje gauchesco, ¿no? No lo escribieron los hombres que andaban a caballo, lo escribieron gente letrada que tomó el caso de Hernández, el más típico. Que imitaba. Pero el lunfardo se ha llegado a sublimaciones realmente importantes. Está Juan Carlos Lamadrid con ese librito, La Rosa Profunda, realmente que es una maravilla. O otro, el mismo Carlos de la Púa que hablábamos recién, ¿no? Las letras de Mansi. Las letras de Mansi, sí. Mucha poesía. Se llega con el lunfardo, bueno, Martín lo acaba de demostrar, a poder hacer realmente poesía lírica, con buenas imágenes, con buenos tropos, es decir... ¿Para qué es lo que hace, digamos, que no son los expertos del lunfardo, es decir, no son los que usan el lunfardo, los que escriben poesías con lunfardo? Eso pasa en todas las culturas. Sí. El hombre que está dentro de una cultura, endoculturado, no tiene conciencia de los instrumentos que maneja. Exacto. El que mira desde afuera, que es el caso que señala Ricardo, el que mira desde afuera toma esos rasgos, como hizo Hidalgo, como hizo Ascasubi, Luis Pérez, olvidado, que es el más lunfardesco de todos, lunfardesco, y Hernández. Tienen una cultura diferente, que aquella otra cultura, que es una cultura ágrafa, esto es una cultura letrada, advierten estos rasgos y componen imitando. Porque la cuestión es que cuando vos estás dentro de una realidad no la percibís. Por eso no hay forma de ver lo que era el gaucho en boca de gauchos, lo que era la vida y las costumbres, hasta que vienen los extranjeros que tienen pupila de contraste. Los viajeros. Y claro, los viajeros pueden decirte, esto era así, porque han visto otros mundos. Por eso esa reflexión interesante que se aplica tanto a los que son de un fardo puro, como los que son gauchesco puro, como los que son cultura argentina estrictamente pura, un viaje a París viene bien. Porque, claro, fíjate lo que dice, lo dice Guiraldes, Echeverría, lo dice Guiraldes, lo dice Borges, lo dice Marechal. Cuando vi París, vi la Argentina. Entonces, tiene perspectiva. Sí, y además, Hernández, por ejemplo, en la carta a su amigo Zoilo Míguez, le dice exactamente lo que está diciendo Barcia, ¿no? Yo traté de imitar el habla de los gauchos. Es decir, los únicos que nos han reflejado aproximadamente
cómo era la vida esa fueron los viajeros ingleses en general, que fueron los Italianos primero. Italianos, para sí, no sí, caer con la rubia Albión antes. Pero los más conocidos me parece son los ingleses. Los ingleses son muy más. conocidos en todo, por todo el mundo, por propaganda de Bueno, ellos. hay un gran escritor inglés que nació en Quilmes, ¿no? Sí, claro, casi, sí. Pero esto es lo notable. Y otra cosa, quería agregar a algo que estaba diciendo antes Barcia sobre las características del lunfardo. El lunfardo tiene la gramática castellana, la prosodia castellana, es decir, no tiene, pero tiene algo que lo distingue del idioma español. Los superlativos no se conforman de la misma manera. Por ejemplo, si yo quiero hacer el superlativo de amigo, no es amicísimo como en castellano, es el gomía. El gomía. Claro. Y no hablemos del feca. El que va al feca va, ¿no? Es decir, a un señor café. A un señor café, ¿no? Es decir, esas formas, muchas veces son los berres, otras veces hay algún otro tipo de forma de expresarla. Es lo único que tiene un poco distinto el lunfardo del español. O fetén, le pongan fetén, ¿no? Por ejemplo, agregando claro. fatán. Esas son. El problema después es las reglas de la lengua española son estrictamente las aplicables al lunfardo. Ahora, Ricardo, perdóname un segundo, pero usted mencionó el conventillo. Sí. Y el conventillo también influyó mucho en la generación de palabras en el lunfardo. Pero claro. Con la convivencia de... Con los Ahí había italianos. gallegos, franceses, italianos, gente de campo, gente rural, campo, claro. que incorpora la macana, que no es lunfardo, sino que es anterior, ¿verdad? Y viene de la época de la independencia. Sí. Y gente criolla neta, entonces, y gente de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto es una especie de caldero donde hierve lo que podemos llamar una Babel. Inclusive Claro. se habló de la Babel lingüística que iba a ser Buenos Aires, que se iba a perder por Sí, completo. las cosas que se escribieron fueron terribles. Sí, ahí hay un francés ridículo que salió a la cabeza en 1900, publicó un libro, La lengua nacional, inventando que iba a salir con todo esto a mezcolanza un guiso nuevo. No salió nada, ¿cierto? ¿Qué hace? El estómago argentino, yo creo que es como decía Goethe, no hay buenas o malas influencias en las cosas, sino que hay buenas o malas naturalezas digestivas. Y el estómago argentino digiere lo italiano, lo francés, lo lunfardo, lo rural, y con todo eso hace un habla argentina. ¿Cómo se llamaba aquel que tuvo la famosa polémica con Borges, aquel español? Américo Castro. Américo Castro. Américo Castro también sostenía que de continuar esto se iba a desaparecer en Argentina el habla español, lo cual ha demostrado que no es cierto. Y además, ahora la academia, desde que la preside Gutiérrez de la Concha, ha tomado una actitud muy noble. Permitir que se incorporen como palabras al diccionario de la Real Academia las peculiaridades de cada región donde se habla el español. Y Pero hay más, Ricardo, ya no tiene que permitir nada porque todos somos iguales. Y más, yo acabo de denunciar en San Millán de la Cogolla, arriba, el Suso, estaba Gonzalo de Berceo mirando el panorama, que siempre nos han dicho el español de España y español de América, con una comparación pero absolutamente falsa, porque es el 5% de hablantes España y el 95% América. ¿Cómo va a comparar usted una cosa con otra? Imposible. Y además, entonces, el peso de nuestra realidad ha obligado a cambiar a los españoles. Que quebremos una caña a favor de Víctor, digo, porque Víctor en realidad es uno que acaudilló este cambio, claro, ¿no? Y no ha sido fácil con los españoles. Estamos hablando del presidente de la Academia Española. Víctor García de la Concha, que nosotros le decimos, según le decía, explicaba yo al príncipe de Asturias, Víctor García del Molusco Bivalvo, para evitar la palabra correcta. Entonces, en estos momentos hay unas 9 regiones lingüísticas. España es una región más. Claro. Entonces, cuando salga el nuevo diccionario que va a salir en el 2013, va a salir con las palabras que son de origen de neto uso español, al lado tiene que decir España. Como la que dice Argentina, claro, porque ahora, Colombia. Ahora ellos señalan las que no son... Claro, al revés. Bueno, otra de las cosas curiosas que tiene también el idioma español, ¿no? El idioma pertenece a un país y a otros países como los americanos que no son potencia, que no imponen sus políticas en el mundo. Y sin embargo el castellano es el segundo idioma del mundo hoy día. Es decir, la expansión cultural por la riqueza misma del idioma la ha llevado de que se inserte en los lugares más insólitos. Yo he estado en Moscú, he escuchado hablar español, me han entendido perfectamente.
Es decir, este es un caso que hay que analizarlo mucho, porque el español se extiende. Si uno me dice el inglés, bueno, el inglés tiene potencias que... Sí, nos bueno, lleva mucha ventaja adelante. con temas además un poco imperialistas y qué sé yo. Pero el español no. Y sin embargo es un idioma que lentamente va copando y copando. Tiene una gran virtud, que es la fonética muy redonda, muy definida y con poca variante. Entonces tenemos 5 vocales, los franceses tienen 8. Entonces, A, E, I, O, U y se acabó. Esto hace que se aprenda con facilidad. Pero completando lo que decía Ricardo, en Estados Unidos en este momento la segunda lengua es el español. Sí, está calculado que en el año 2050 esto pase a ser la colonia, digamos así, hispanohablante, la mayor del mundo, sobre México, que tiene 113. En estos momentos México nos saca a los chamaquitos cuando estamos discutiendo algo en la mesa común de las academias y hace caminar 113 millones de chamaquitos en la mesa y nos presiona con esto. Dentro de poco, los hispanos de Norteamérica, que son ya la primera minoría y superó a los negros, va a barrer contra. Ahora, ese español que se extiende por el mundo, ¿contiene palabras del lunfardo? Sí. Bacán, que te acabo de decir. Mina, laburo, fiaca. Bueno, lo fiaca es una palabra realmente notable, ¿no? Sí, es notable, porque me acuerdo de Berenguer Carizomo, que en un trabajo de él que se llama Mester de Lunfardía, compara la fiaca con la pereza. Y trae a colación el disgusto enorme que hubo cuando a la fiaca de Telesnik en España le llamaron la pereza. Claro, cambian todo. Entonces, claro, la fiaca es un estado de más o menos bohemio abandono. La pereza es uno de los 7 pecados capitales. Son dos cosas distintas. Ningún cristiano condena la fiaca. Es cierto. ¿No? Es decir, la fiaca es un poco lo que Bertrand Russell hablaba en el elogio de la ociosidad. Es el momento creativo, el no hacer nada que se ve, pero uno está haciendo, ¿no? Hacer fiaca no es no hacer nada. No es, como dicen los italianos, el fantasticare, que es el dar vuelta en el aire. No, él es estar generando cosas, pero sin moverse. Claro. Y fiacún ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero la fiaca de Telesnik me parece que fue un hallazgo el haber encarnado eso en un drama. Volviendo a los poemas, Martina, yo creo que quería preguntarle, yo voy a tomar tu rol. Lo sé con mucha frecuencia, así que... ¿Qué le parece? Algún poemario como La Crencha Engrasada, ¿a usted le parece que naturalmente incorpora y asimila los términos lunfardos? Espere. ¿Sabe qué? Porque yo quiero que usted hable con tiempo. Y siempre le pasamos la pelota o le pasan la pelota cuando estamos terminando el bloque. Un segundito, breve pausa y Martina le va a responder a Barcia. Bueno, ¿le repetís la pregunta? Sí, la pregunta era si cuando usted escribe, Martina, lo hace profesionalmente lunfarda, es decir, o lunfardamente profesional, se pone a pensar en palabras lunfardas para escribir, o naturalmente estas palabras le vienen a usted a la computadora, a los dedos, a la boca. Bueno, yo considero que como poeta lunfarda soy un invento. Porque, no sé, eso es lo más sorprendente, porque nunca había leído ni La Crencha Engrasada, ni prácticamente a casi ningún poeta lunfardo con exclusividad, solamente alguna que otra antología, y había escuchado algunas palabras lunfardas en los tangos. Así que cuando empecé a escribir con lo que traía naturalmente del lunfardo, sin imitar a nadie, y sin tener conocimiento de lo que escribían los poetas lunfardos.
Yo, cuando usted dice la creencia callada, yo pienso de qué manera, para un lector contemporáneo, sobre todo si es joven, tiene que venir con un léxico anejo. Claro, yo no entiendo. si no Entonces, tiene- si no tiene esas el cosas léxico- que no entiendo, no leía. Le puedo decir un poema lunfardo que escribí. Y antes que me diga nada, quiero comentar una cosa. Sí. Hay versos de allí donde aparecen palabras lunfardas que si uno no lo entiende por el contexto. Claro, claro. Que eso es el logro del poeta. Claro. Bueno, ahora, como leí más palabras, aprendí más palabras lunfardos, me resulta más difícil escribir con la frescura con que escribí al principio. Ese mismo fenómeno le pasaba en Servata Distantia, como dicen los latinos, le pasaba a García Márquez. Cuando en oportunidad le empezó a comentar un hombre profesional de la crítica, como era Vargas Llosa, cuáles eran los resortes de su creación, le dijo, no, que me matás los demonios. Es decir, le mata la fuente, como decía Ordóñez, la fuente de creación. Lo hace demasiado hiperconsciente y entonces no funciona. Claro. Yo empecé a escribir poesía lunfarda más que nada porque había leído algunos poemas donde los poetas lunfardos trataban muy mal a la mujer. Entonces lo escribí como forma de hacer oír la otra campana, pero de un modo totalmente intuitivo, inclusive poemas de amor como batimento, que me gustaría decirlo. ¿Cómo no? Pero quiero hacer una referencia. Yo tomo la palabra. No, pero... Yo tengo más interés que él en que esto se desarrolle bien. Sí, Por eso sí, quiero que usted luzca, Martina. Y no hace falta cambiar el lugar, ¿vieron? No, hacía una referencia a lo que dijiste recién, que Martina tuvo la gentileza de mandarme por mail varios de sus poemas que estuvimos leyendo en casa, y realmente una cosa que nos llamó mucho la atención es que en cada poema tiene la referencia debajo Claro, sí. de las palabras lunfardas, las no más conocidas, ¿no? Porque Y- a mí me da mucha fiaca cuando leo a los poetas lunfardos tener que ir a buscar la traducción al final. Claro, y en esto que me trajo ahora 20 poemas de lunfa humor y una canción desafinada, ¿No tiene prólogo mío eso? y lunfa neto, también... Sí, el primer, aquel No, porque se es el salvó, primero. se salvó, es el Ricardo. primero. Ese, Sí, ese tiene no, prólogo sí, en tuyo, esto- Tiene un prólogo mío. Se salvó, Sí. ¿no? Lo Que tiene, es el- ya lo sí, condenó. Que es Ya el lo mismo condené. que usted me mandó acá y que yo leí el prólogo A ver si... de Ricardo. Tiene muchos años eso. Vamos a ver. Sí, es este. Es un prólogo compuesto mirando a la Martina en vez de los poemas. De modo que es un pobre pavote porque no sabe lo que decía por mirado. Iba a comentar algo. Sí, iba a decir un poema lunfardo. RIP, que lleva por título RIP, Requiescat in pace. Más de 20 años juntos, él marcaba el compás. Mientras yo masticaba nada más que saliva, corriendo la coneja sin fe ni alternativa, se fumaba mis pesos y mi vida además. De puro pastenaca fui una grela eficaz, cumpliendo los deberes de esposa putativa. Si habrá junado el techo sin otra expectativa, porque para la fiaca nadie fue tan tenaz. Pero la suerte, araca, girando a la deriva, dispuso que la vida me regalara un as, dejándome de pronto sin tanta comitiva. Lo amasijó la parca, no volverá jamás, tal como le gustaba, tendido boca arriba. Hoy yace bajo tierra y yo descanso en paz. Tremendo, es tremendo. Eso es un poema vindicativo. No, pero. Y hay varios de estos. No, y te tiene, digo, y tiene una cosa Tiene que muy es, pocas palabras que es lunfardas. ingrediente del lunfardo también, que es lúdico. Es decir, Juguetón. el juguetón. Eso también. Yo, por ejemplo, no escrito, yo lo que he escrito en lunfardo, he escrito varios libros, nunca he escrito en ese tono. Lo mío es más lírico, más tendiendo al verso natural, porque no me sale hacer estos juegos que Se hacen. toma muy en serio, Ricardo. Yo, por ejemplo, bueno, no quiero seguir recitando yo ahora, pero... Hágalo, ¿por qué no? Invítelo, no sea corto. Mire, el doctor Barcia lo invita, así que adelante. Por ejemplo, un poema que yo, un soneto al obelisco, ¿no? Al obelisco porteño. Dice, soy la ciudad que se piantó a la altura para embrocar el cielo mano a mano, y minga del egipcio y del romano que deschaban mi flaca arquitectura. Soy porteño cabal, en mi hechura, bien plantado, de bute, altamirano, y nostálgico igual que ese fulano que en una esquina del Trocén se amura. Soy el mástil del canto ciudadano, donde trepa en mistonga partitura la mufa, que es un tango cotidiano. Y soy, por un ensueño que perdura,
el puñal de Muraña, que no en vano Buenos Aires conserva en su cintura. Muy bien. ¿Quién se lo escribió, Ricardo? Buenísimo Fue el está. primer premio. Es como decía Andrés Lugones, usted escribe esos poemas con esa cara. Sí. No los escribo con la cara, señora. Muy bueno está, ¿eh? Sí, fue el primer premio, sí. Fue el primer Sí, premio y ese en es el- cierta forma fue el que me incitó a ir a la Academia del Lunfardo para pedirle a José Govelo que me oriente para poder escribir yo ¿Usted también. cree que Govelo occidenta, no orienta? Lo manda al Oquídere, a la caída. Bueno, Govelo me dijo, yo le dije, quiero aprender a escribir poesía y lunfardo, no sé hacer ninguna de las dos cosas, pero fui a ver la entrega de premios y cuando escuché el poema de Ostuni y también los que dieron los autores posteriores, me quedé impresionada de la calidad que podía llegar a tener la poesía lunfarda. Por eso digo, Y Govelo me dijo, tráigame primero algo que haya escrito a ver si vale la pena que aprenda. Muy bien. Así que... Yo quería comentar algo que me parece interesante, que es institucional, ya no tiene que ver Sí. con lo que es el acercamiento que hemos hecho con la Academia del Lunfardo. Usted sabe que cuando yo me incorporé a la Academia, primero fui a trabajar a la Academia del Lunfardo porque estaba trabajando en unos temas vinculados a esto, y Govelo, que me veía muy disciplinado, yo siempre fui muy limitado intelectualmente, pero muy ordenado. Entonces me invitó a incorporarme a la academia. Le digo, no sé, don José. Y me dice, pero claro, dice, si usted entra acá no va a entrar a la otra. Sí. Porque esa es la tesitura que había. Berenguer Carizoma nunca entró a la otra. Berenguer Carizomo no entró nunca. Morínigo no entró a la Morínigo otra. no entró nunca. A la otra que es la mía, ¿no? Estamos hablando de... Años atrás. Entonces, yo le hice caso, bueno, no me metí ahí, me quedé esperando si me tocaba, me tocó. Y al día siguiente de ser elegido, esto lo digo con orgullo, fui a visitarlo a Govelo. ¿Vale? Entonces tomamos mate, Govelo no sabe llevar mate, yo llevo mejor mate que Govelo, y fue muy cálida la reunión, estuvimos muy bien, estaba Oliveri también allí, que lo secunda mucho y lo ayuda. Sí, sí, es Y cuando me iba, yo tenía que darle alguna cachetadita a Govelo. Entonces, en el momento que yo ya estaba con el pie en el taxi, le digo, Govelo, que la Academia Porteña Lunfardo esté en la calle Estados Unidos es un oxímoron, es una contradicción de términos. ¡Ay! Ya cuando quiso gritar Govelo ya me fui. ¿No? Bueno. Después entró Trenti Rocamora a tallar allí, y Trenti facilitó un acto público que hicimos en el archivo histórico, que otro peronista como Trenti, que era Unamuno, estuvo Miguel. presente, ya pobre, ya estaba enfermo. Era el director. El director de la... Era director Unamuno. Entonces, en la mesa dialogamos con Govelo y logramos, porque logramos juntos esto, que saliera al día siguiente el ancho de la nación, las academias han fumado la pipa de la paz. ¿No? Es que es el problema que hay que razonable. tener Govelo es que no lo fuma uno en pipa, porque es peligroso Govelo. Y le cuento lo que pasó, si me da 2 segundos, por favor. una oportunidad en que se hace el primer congreso de Lunfardo en Buenos Aires, y yo presenté una ponencia. Entonces, con mucho respeto, Govelo me dejó para lo último a mí. Yo no sé si era... En realidad todos se habían ido. Ya se habían ido todos, o era el Roche Audio, nunca lo supe. Y Govelo estaba en primera línea, con corbata y demás, todo ahí sentado. Hacía un calor enorme ese día y no tiene aire acondicionado en la academia, por supuesto. Entonces yo iba subiendo las gradas ahí para hablar y me saco el saco. Y me dice Govelo con la voz hermosísima que tiene, hace mucho que no la veo, pero tenía voz nítida, y dice, ¿y usted cree que sacándose el saco se hace más popular? Y entonces digo, no, lo que pasa, don José, es que no aguanto la calor, le digo, no. Ay, muy bueno. Yo hablé, y lo critiqué muchas cosas de Govelo en la exposición, con la tranquilidad de que él estaba allí y escuchó pacientemente todo. Es decir, no hubo agresión, el diálogo se da. Bueno, terminó y el secretario de la academia, que no me acuerdo quién era. ¿Quién era? Marcos. Marcos. Tuvo un gesto genial. Subió y dijo, mañana en la iglesia de aquí del barrio, ¿cómo se llama? De la iglesia del barrio de donde está la academia. Bueno, ese que es Montserrat, ahí. En Montserrat, la iglesia de Montserrat, se va a hacer una ceremonia para, dice, alejar el espíritu del doctor Barcia. De exorcismo, genial fue el cierre, ¿no? Sí, además, Govelo hoy debe tener unos 90 años. Sí. Ya está ahí pegándole y está con una lucidez envidiable, sigue trabajando realmente de una manera notable, acaba de publicar una antología de poemas, él trabaja permanentemente,
se ha dedicado. Yo siempre digo que lo personifico en Govelo, pero hay algunos más, pero son gente de las cuales los defensores, comillas, de la cultura popular le deben muchísimo. Porque hay gente que cree que defender la cultura popular es ir a decir guaranguerías por la radio, ¿no? Eso es frecuente. Esto es frecuente. Sí, En cambio, los que han encarado en serio el rescate de la cultura popular... Luis Alposta. Bueno, Luis Alposta, que es mi vecino y mi amigo, vivimos en la misma cuadra. A mí me manda siempre, todo por correo electrónico, me mandan los aportes que son muy interesantes. Luis es realmente un poeta formidable, además de médico, ¿no? Pero nosotros somos de Villa Urquiza, con Luis... Nadie es perfecto. Nadie es Ricardo, perfecto. ¿qué va a ser? Si fuera entrerriano y de Gualeguaychú, no le cuento. No, pero ¿Cómo digo, subirían las nos acciones? encontramos con Luis, somos muy amigos, cuando vamos a la academia vamos juntos, me busca el amigo, lo busco yo a él. Pero realmente es un hombre que ha tenido una trayectoria impresionante. Y una cosa interesante, yo dije al principio de la charla que también hay un sonido lunfardo. Y uno, por ejemplo, toma un tango, como La Gallola, ¿no? Que la letra, si no me equivoco, es de... me acuerdo del autor de Marioneta. Y lo lee, y es un tango lunfardesco. Y sin embargo tiene 2 o 3 lunfardismos. Tiene algunos apócopes, como pa, ¿no? No he venido para vengarme, si mañana justamente me voy para Noel. Campanear y alguna cosa más. Pero el tono general... La entonación es mucho. Claro. Esto es lo que decía Joaquín Gómez Vaz, ¿no? Que no necesariamente para estar en sintonía con el ambiente lunfardesco es necesario recurrir a términos crípticos que nadie entiende, ¿no? Ni forzar, no. Hay un tono que es necesario conservar. Yo creo que el poema, hablo de mí, cuando yo voy a escribir un poema, sinceramente, Borges decía, y yo lo podría corroborar por lo que me pasa a mí, el poema se hace solo. Nadie sabe qué misterio lleva la mano. ¿A dónde llega? A dónde llega y por qué uno va escribiendo lo que escribe. Y más de una vez me ha ocurrido estar escribiendo un poema, digamos, en lenguaje, no sé, llamarle culto, como, qué sé yo. Y se me escapa un lunfardismo porque ahí va un lunfardismo. Es el apropiado. Yo, en cuanto a culto, que dice que es una aclaración, que hay una confusión enorme. No me gusta nada. ¿Podemos hacer una cosa, Pedro? ¿Hacemos una No pausa? me digas que vas a dar la palabra al comenzar el bloque. ¿Sí? Es mi ilusión, siempre he venido acá para eso. Nunca lo he tenido. Bueno, y después Ricardo y después también Martina, pero después de la pausa. Iniciamos nuestro último bloque, se pasó rapidísimo y yo en el intervalo me estaba acordando de una charla que tuvimos con Ricardo en su casa y hablábamos de gente conocida que no es muy conocida en las escuelas, Sí. como por ejemplo Castiñeira de Dios Sí, bueno, estábamos hablando de eso casualmente. o de Claro. León Benarós, León Benarós. por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente que hace falta recuperar? Yo no entiendo, por ejemplo, el caso de León Benarós, cómo el gobierno de San Luis, que ha creado la Casa de la Poesía y No le ha demás, hecho un homenaje. no le ha hecho un homenaje a León Benarós, que hoy día, vivo, debe ser el más alto exponente de la cultura puntana, ¿no? Sí. Y además, yo me eduqué leyendo los libritos que él hacía en la época peronista, Cultura Ciudadana, con selección de textos de viajeros sobre la Argentina, y descubrí esa beta. Pero además, cuando yo dirigía la Biblioteca de la Cultura Argentina, lo llamé a León, y León me hizo un cancionero de poesía popularizada en el país, de canciones popularizadas, increíble, que tiene rock, tiene cumbia, tiene todo que es popular en el país. Y a mí Excelente. me prologó con una generosidad única Borges y el tango, que bueno, le dije, León, digo, no es para tanto, porque al final me voy a creer en serio lo que escribió acá. Pero realmente con una generosidad, no sé si usted leyó el prólogo, Sí, sí, sí. es realmente que a uno lo sobrecoge, ¿no?
es un hombre de una autoridad hoy, está ya grande, un poco retirado de la actividad, pero se merece el homenaje. Hablábamos de Castiñeira de Dios. A Castiñeira de Dios lo evocan a fin de año con algún villancico, ignorando la obra de Castiñeira de Dios, que es... Y lamentablemente vos lo llamás a José María y te dice, vení a tomar mate a casa. Y a ver el pesebre. Y a ver el pesebre, por supuesto. Dicen que es uno de los pesebres más hermosos. Toda una habitación. Una habitación. Exactamente. Yo he escrito mucho trabajo sobre él y lo he prologado un par de libros de él, y realmente es un gran poeta argentino, Un que gran está poeta. un poco preterido, porque realmente lo han políticamente ha tenido también una forma de exclusión, pero además yo creo que en estos momentos todo va tan rápido que nadie repara en los valores que tenemos y que hay que ir rescatando. Claro. ¿no? ¿Ibas Sí, a hacer alguna referencia? Se nos va el programa. Sí, lo que yo quería comentar es que existe argot, digamos, un lunfardo carcelario actual, y lo que tengo en mi mano acá es un conjunto de hojas que 2 maestros de cárceles me pasaron sobre algunos de los vocablos. Por ejemplo, voy a empezar por el más curioso, con minúscula, ¿va? Bloomberg, sinónimo de antichorro, neologismo que indica aquel que se opone fuertemente al delito. Muy bueno. Con minúscula, ¿no? Y después, por ejemplo, andá pintando la celda, que te vas a quedar para siempre allí. Bártulo, psicomórfaco, no están en los diccionarios de lunfardo, ¿no? Bonzo, bueno, ya eso es el que se quema entero. Borrador, se evita la palabra goma por alusión a pene, entonces cuando están en clase, le pasás el borrador en vez de la goma, para no hacer la alusión, ¿no? Cabeza de gato, un tipo que es manipulable. Comido por la reja, el que ha perdido la perspectiva del mundo exterior porque ha estado mucho tiempo adentro. Qué bueno es eso. Lindo. Engomado, encerrado. Highlander es la fabricación de un instrumento punzante que se prepara en la misma cárcel. Metra, que es cuando se utilizan cables de cualquier conexión para calentar el agua y tomar mate. Y pajarito, que es un destilado alcohólico casero que hacen los presos. Eso entre todos estos 70 textos que nos ha pasado. Me parece muy novedoso. Muy novedoso, muy y ahí le doy interesante. trabajo, yo no me voy a meter en esto, trabajo a la Academia Lunfardo, Bueno. para que no sigan oceando y tomando mate y se pongan a laburar. trabajar. Ahora, un todo esto poco. es muy simpático, pero en el primer bloque vos dijiste, con la Academia del Lunfardo tenemos algunas discrepancias. No voy a estar de acuerdo en todo con Octoni. Pero hemos Y estado hasta de acuerdo acá en todo. estuviste de acuerdo en todo. Y porque yo Me creía que asombrás. él era más gobeliano y es más atenuado que Gobelo, es muy peleador. Gobelo es un tano que atropella, pero Le gusta la ironía, se Sí, divierte. Gobelo es un maestro de ironía. Sí, es un maestro. y yo quiero rescatar otro lunfardor importante que es José Barcia, más allá del apellido. José Barcia fue un hombre. Que además José importantísimo. tiene un diccionario del TURF, que es el mejor diccionario en lengua castellana sobre el TURF. Completísimo. Sí, también. Cuando hicimos el diccionario fraseológico. Ese es el que va a estar o está en los libros. No. Eso ya lo publicó hace mucho, ya antes de morir, mucho tiempo. Pero nosotros cuando hicimos el diccionario fraseológico argentino con Gabriela Power, que hemos estado acá, hemos tomado muchas frases de él porque realmente inclusive muchísimos lunfardismos, ¿no? El lunfardo nos ha dado a nosotros un material de casi un 15% de las 14.000 frases argentinas que recogimos ahí. Ahora, hoy en los chicos, ¿ustedes advierten términos Sí, hay lunfardos? Lunfardos clásicos, no tantos. Ellos crean sus propios cuños o modifican palabras del viejo lunfardo y le dan otro significado, ¿no? Yo creo que cada época tiene sus rasgos definitorios, lo decíamos el otro día en una audición con Atilio, respecto de Atilio Stampone, respecto al tango, ¿no? Cada época tiene su forma de expresión. Hoy los muchachos a veces toman, por ejemplo, una palabra que se ha recuperado es bondi, ¿no? Bondi tradicionalmente era el tranvía. Y le decían bondi porque cuando el tranvía se instala en Río de Janeiro, bueno, se emiten bonos para... Bueno. Pero hoy le dicen bondi al colectivo. Claro, el tranvía no existe, así que es razonable. Rescataron una vieja palabra. Rescatar una vieja palabra, ¿no? Y así varias han rescatado. Por ejemplo, grela, que es una palabra que en el lunfardo clásico significa mujer. Ellos lo transformaron en sudor sucio, ¿no? Transpiración. Es decir, ¿qué es lo que suena a grela? ¿No? Grela suena mucho más a eso que a mujer. Que a mujer, sí, sí. Bueno, y así hay una cantidad de palabras. Y hay palabras que en algunos diccionarios lunfardos están y ellos lo han tomado con otro sentido. La palabra radiador, que es la que atrae todos los bichos. A la mujer que atrae todo el bichaje que anda suelto, radiador. A mí, creo que lo decía fuera de cámara, hace un rato le decía a Barcia, una de las
creaciones para mí más notables que hubo en los últimos años fue la pálida. Porque la pálida es casi un concepto metafísico, ¿no? Se está dejando de usar últimamente, ¿no? Sí, Por sí, ahí. está desapareciendo. Y con la crisis del 2001 y las tantas que hemos sufrido, han aparecido, no sé, desde el corralito, el arbolito. Y el arbolito, fíjese, el arbolito es una palabra de origen turfístico. Turfístico, claro. Y lo adoptan después cuando viene el hombre, parado en el borde como un árbol, lleno de verde, no ecológico, ¿cierto? Que negocia con eso. Claro, pero... Ahora, la curiosa cosa es esta, que vinculada a Bondi también. Desapareció la crisis, apareció la palabra arbolito. Vuelve a segunda crisis, vuelve otra vez la palabra. A eso se llama palabras brujas durmientes, porque vuelven a surgir y nos complican la vida. Claro, y arbolito, como bien dice Barcia, era una palabra originaria del Tour, de los que se paraban en los árboles y se les jugaba clandestinamente, ¿no? Al pasar. Fuera de ventanilla. Fuera de ventanilla. Señores, el programa se terminó. Pero qué lástima. Muchísimas ¿Cuándo gracias. hacemos otro? Lamentablemente, Bueno, todo. el señor que está ahí me dice chao. Y les digo a ustedes también, chao y muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Dios mediante, hasta la semana próxima.